Bienvenida Elvira Espejo, directora del MUSEF, del Museo de Etnografía y Folclore, que además de directora o sobre todo es una tejedora, es una mujer que ha ido a lo largo de su vida recuperando saberes, tejiendo Elvira con un premio que no puedo dejar de mencionar en Alemania. Eres la única boliviana que trae esta distinción a nuestro país y con el cariño de siempre te digo bienvenida, Elvira. Gracias, querida hermana, por darnos este espacio. Siempre es lindo compartir, ¿no?, todos los trabajos que estamos desarrollando allá en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, y nos da mucha alegría anunciar una y otra vez todo lo que realmente estamos así como produciendo y proponiendo a la vez. En tu segunda gestión me estoy acordando que con el gobierno de Evo Morales eras directora del MUSEF, luego viene, bueno, en el gobierno de Yanine Áñez, Ricardo Calla ocupa tu lugar, pero luego retornas y eso marca una continuidad, más allá de las peleas del movimiento al socialismo. Elvira, tú recuperas esta línea y hay que aplaudirlo porque me imagino que esa continuidad te da también coherencia y solidez. Por ejemplo, en esto de la RAE, ¿no?, que es la gran fiesta, creo que es la fiesta más grande del MUSEF, este año con expresiones, sonidos, música, músicas en plural y espacios. A ver, antes de ir al diálogo con Elvira, quiero mostrarles la presentación de esta fiesta del MUSEF. A ver. Los sonidos nacen del pulmón, del agua y del viento. Chuimán Taquipa, el fluir de la vida. Participa de la Reunión Anual de Etnología 2023. Mirando estas imágenes me acabo de acordar, Elvira, que a Luzmila Carpio, en la dictadura de García Meza, la hacen escapar del país. Ella tenía un contacto ahí que estaba en el Ministerio de Gobierno del Interior con Luis García Meza y le dicen, te van a agarrar porque haces música de indios. Y me acabo de acordar que a uno de los hermanos compositores de Calamarca también le quitaban su quena, entonces andaba con la quena oculta, porque hacer música de indios era no solamente una vergüenza, sino un delito, Elvira, y creo que vale la pena recordarlo. ¿Y por qué te estás metiendo en todo esto? Así es, justamente queremos hablar de ese diálogo de las sonoridades, ¿no? La convocatoria se abrió el año pasado justamente para que se presenten una diversidad de pensamientos, en este caso ya sea como multidisciplinarios, ¿no? Entonces, algo que me impresiona y me impacta cuando ya empezamos a trabajar un catálogo que vamos a presentar el 21 de agosto, justamente es desde la colección del museo, ¿no? El MUSEF tiene una colección más de 33,000 bienes culturales, lo que nunca se había estudiado en realidad hasta mi llegada, y cuando yo llego el 2013 justamente planteo hacer la investigación porque debería de ser una fuente primaria para los jóvenes, para los maestros, docentes, para la sociedad, que conozca su patrimonio, conozca su diversidad,
y así poder difundir y además ser consciente de quiénes somos y cómo somos, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar con varias temáticas que ustedes ya lo conocen, y en esas sensibilidades donde trabajamos un poco desde la diversidad de las músicas del territorio boliviano. Y por supuesto que nos hemos dado cuenta justamente de estas resiliencias para mí, o resistencias, digamos, de las comunidades que no tienen el escenario, y hoy en día todavía tenemos esta dificultad porque la educación vertical, en este caso que viene de esa formalidad como nuestros conservatorios que está en diferentes departamentos, tiene una lógica de formación que tiene que ver con mallas curriculares que no son cercanos hacia el territorio, sino más bien son más de afuera, ¿no? Entonces, Claro. la música también se ha formado en esa sensibilidad de poder ejecutar la música clásica, neoclásica, barroca, en fin, ¿no? Hasta llegar a la cumbia, a la chicha, como podemos decir. Pero lo lindo es que hay esa resistencia en las propias comunidades que no los reconocemos. Y son estos diálogos de las sonoridades que va de una generación a otra generación, que haya pasado, digamos, en este caso del abuelo al hijo, del hijo al nieto y así sucesivamente, ¿no? Y lo ejecutan y lo tenemos en las propias comunidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? En medio de las investigaciones académicas se apropiaron de estos conocimientos también. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar en la coautoría para que Y eran las así que sea. valían, ¿no, Elvira? Sí, las coautorías es como que el productor o el ejecutor, ¿no? Con el académico se integra ambas partes y son autores en realidad de la propuesta, porque es lo que pasa, son diálogos, digamos, de estos pensamientos, donde se va a encontrar en el catálogo, porque son 600 páginas, hay la parte arqueológica, la parte histórica y la parte etnográfica. Yo estoy muy impactada en la parte arqueológica porque tenemos, por ejemplo, las antaras que tiene que ver, por ejemplo, la formación en cerámica, en piedra. Están, por ejemplo, las flautas de los huesos de cóndor, por ejemplo, o los huesos de llama, por ejemplo. Y después están los silbatos, hay una infinidad de las cañas, las tarcas, los pinquillos, ¿no? que nos impresiona. El Pero viento es fundamental, ¿no? el viento es fundamental, el vertiente de la música, cuando se habla de la terminología lingüística, algo que me impresiona es, por ejemplo, se conversa desde el viento y del agua, ¿no? Por esta razón dice Samanan Kamasapistañani, justamente es como estos alientos a través del agua y del viento pasa, digamos, en este caso al instrumento, porque hacemos estas capturas, digamos, y eso pasa a la ejecución desde la persona al soplar. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de chuima quiere decir el pulmón, ¿no? Y desde el pulmón se las ejecuta, y ya no es el corazón, ¿no? Es súper interesante porque nos plantea una teoría distinta, por eso son sonoridades. Tenemos que hablar, por ejemplo, cómo conversa el agua, el viento, el espacio, el escenario, el universo en realidad que te conversa o lo conversas tú también, ¿no? Y por otro lado está el tema de la parte colonial histórica, donde se integran las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las conocimos y los defendemos con todo, que el charango de aquí siempre es, ¿no? Pero sí vino con la colonia y se Y es integró. hijo del mestizaje, ¿no? Exacto, y se integró, se entrelazó, digamos. Me parece muy bien porque es una innovación creativa, artística, de eso yo creo que hay que estar de Y acuerdo, poder apropiada entender. por nosotros Exactamente. también. Entonces esas apropiaciones genera también nuevos géneros de música, ¿no? Poder entender como la cueca, por ejemplo, o podría ser otras, ¿no? Entonces, así sucesivamente hay estas integraciones que nos ayudan, que podemos hablar desde esa parte histórica. Y luego hay la contemporaneidad y la modernidad, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es cómo cantan en hip hop, en aymara, en quechua, en guaraní, todas las lenguas que se puedan, digamos, ¿no? El hip hop, el rap, ¿no? Y así sucesivamente. Recién he estado viendo, por ejemplo, en Ecuador lo están presentando así como la música romántica en quechua, por ejemplo. Me parece muy interesante como propuestas, por ejemplo, de integración, digamos, de diferentes estilos. Entonces, así, el catálogo está construido justamente para que podamos plantar como una semilla y luego la nueva generación tenga la posibilidad de alimentar, sobrealimentar, porque siempre va a haber huecos, ¿no? Porque el territorio es grande, es más de 36 nacionalidades el país, entonces también las sonoridades es así, ¿no? El invierno, el verano, el grande, una fiesta grande, una fiesta pequeña, mediana o sagrada. Entonces, toda esa dinámica yo creo que vale la pena que lo debatamos, lo charlemos. Y justamente la convocatoria de la RAE lanza eso, ¿no? Hay 4 mesas bien importantes. La primera mesa justamente tiene que ver... Sonidos Sonidos somos, ¿no? naturaleza,
espacios e identidades. Exacto. Entonces eso, por ejemplo, es hablar justamente desde esa dimensión, cómo los pájaros cantan y cómo nosotros tenemos la lectura de los pájaros, ¿no? Porque decimos es un pronosticador, si nos dice si va a llover o no va a llover, o va a producir o no va a producir. Y eso es bien importante porque la lectura es mutua. Estamos ambos leyéndonos para poder entender las dinámicas de todo lo que está sucediendo en el espacio, ¿no? Como decía San Ginés, el Exacto. cineasta, ¿no? Para recibir el canto de los, De los pájaros. pájaros. Y volviendo a Luzmila Carpio, ella cuenta también su identidad como artista a partir de la imitación que ella hacía del canto de los pájaros, que fuerte es en muchas de las culturas bolivianas. La mesa 2 tiene sonidos sagrados, cantos, poéticas y ceremonias. Así es. Esta mesa va a girar en torno de estos cantos que en la parte arqueológica eran muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo cantar al sol, a la luna, o los sagrados, por ejemplo, al agua, al viento, ¿no? Que hoy en día ha desaparecido porque el tema de la educación formal nos ha quitado estos conocimientos. ¿Tú tienes recuerdo en tu infancia de estos cantos? ¿Tienes, Sí, yo me acuerdo, algún por recuerdo? ejemplo, uno de los cantos cuando había los bautizos en Día del Espíritu, ¿no? Ujú. que era, pero no era de los curas, sino era más de la comunidad. Era como el día de poder dar un nombre, ¿no? a la niña o el niño que había llegado en ese año. Ujú. Y esta ceremonia tenía unos cantos hermosos que yo recuerdo como en sueño, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, cantaban al niño varón, ¿no? Y los hombres cantaban a la niña, ¿no? Y les daba las marcas de sus colores y sus linajes. Era hermosa, era como una mega fiesta donde cada esquina tenía sus tropas de cada ayllu para festejar al niño, a la niña que había llegado, ¿no? Eso, por ejemplo, ha desaparecido porque no se ha recuperado con el tema de la educación. Como la educación ha sido meternos esa estructura vertical, entonces nos quitaron Y estos quitarle el conocimientos, ¿no? valor también, ¿no? Exacto. No solamente a lo que es propiamente indígena, sino a lo no escrito, ¿no? Exacto. Y tenemos en nuestras culturas, en nuestro país, tenemos una potencia oral y sonora muy fuerte también. Elvira, Así es. la mesa 3 es sonidos, silencios y ausencias, o sea, el no sonido casi, arqueología colonial y republicano. ¿De qué va esto? Ahí realmente vamos a hablar todas estas músicas que se han resilenciado, ¿no? Que se les ha negado, como este tema de que no se puede cantar en los colegios porque te enseñan a cantar de otra manera, ¿no? Y eso ha sido muy importante para las comunidades y normalmente, por ejemplo, estos cantos netamente es una formación comunitaria del pueblo en la comunidad y no pasa en las aulas, digamos. Entonces, la idea es cómo nos integramos ambas partes, cómo nos reconocemos, digamos, esa esencia de conocer a la profundidad. Creo que va a ser un tema bien importante porque también pasa con los cantos religiosos católicos, por ejemplo. Hoy en día ya no se canta mucho en las iglesias, Es pero en verdad. los años pasados, más que todo en la República, se cantaba bastante, ¿no? También había obligaciones, pero hoy en día ya no es lo mismo. Entonces, todas esas cosas de resiliencia yo creo que va a ser súper interesante poder ver de otra manera, de otra forma, porque hay muchas religiones que se han integrado y no son visibles. Por ejemplo, el tema de los evangelistas, ¿no? Que están fuertemente ingresando a las comunidades y las comunidades están perdiendo también sus propias esencias, están cambiando, digamos, hay dinámicas donde hay como una integración al mismo tiempo, pero también hay una negación a sus propias raíces, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy, muy grande en términos arqueológicos, en términos históricos, en términos etnográficos contemporáneos y modernos. Más que todo, esta lectura nos convoque, digamos, a una autorreflexión como país que somos diversa, ¿no? Y tenemos que respetarnos como diversas. No puede ser un predominio con un punto de vista. Yo creo que es esa la sensibilidad. Y se descoloniza también desde estos universos. Sí, así Está la mesa 4, sonidos contemporáneos, ya artes, comunicaciones y narrativas. ¿Qué se va a discutir acá? Bueno, ahí da una amplia, yo creo que eso es lo que más tenemos en la visualidad, en la contemporaneidad, porque conocemos justamente las músicas periurbanas, por ejemplo, ¿no? El tema del, por ejemplo, del gran poder, o hablar, por ejemplo, de la música chicha, o puede ser la cumbia, y también hablar un poco de las contaminaciones sonoras, ¿no? Claro. El tema de los autos, o el tema de esos conciertos que pasan los visiles y nadie dice nada, cuáles son las normas
de nuestros territorios, nuestras regiones, nuestros municipios, nuestra ciudad, ¿no? Y cómo estas normas nos pueden ayudar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se reventaban los petardos, todas las palomas huyen y reventan el corazón, mueren los animalitos que sufren bastante. Y no hablamos de esas sonoridades que son súper contaminantes. Entonces creo que también abre un campo bien grande, amplio, y veremos, ¿no?, cómo es la reacción, digamos, de quienes se han aplicado para poder presentar las ponencias y debatir. Yo creo que va a ser bien interesante y eso nos va a retroalimentar para que la sociedad se autoconcientice y además sea más clara en lo que queremos como una país más sana, digamos, o como una ciudad más sana, acorde de lo que tenemos que conversar con el universo, ¿no? Hay una mesa más, que es la mesa abierta con aportes desde los saberes y las ciencias. ¿Qué se va a hacer aquí? Esta mesa es abierta para todas las tendencias de ciencias sociales que realmente nos podrían plantear nuevas dinámicas bajo los cambios de paradigma que el museo plantea y nosotros aceptamos, ¿no? Porque puede ser temas que no caen dentro de estas propuestas de las sonoridades, sino son temas que, por ejemplo, de la alimentación o se puede hablar de la medicina. Bienvenido, pues en esta mesa se va a debatir. También el tema del arte, de la visualidad están en estas mesas. Es imposible citar todo porque hay varias, montón, chorizo de exposiciones, de ponencias. Aquí está el programa, seguramente en la página del MUSEF uno puede entrar ya en el detalle para quienes jóvenes, me imagino, que quieran participar, estudiantes o interesados. ¿Cómo hacen, Elvira, para participar? ¿Hay que pagar algo? Está en nuestra página web, que es www.musef.org.bo. Bueno, allá pueden inscribirse y bueno, asistir, ¿no? Ahora, si quieren asistir y no necesitan del certificado, es 100% gratis. Ahí pueden ir a escuchar una ponencia, dos ponencias, las que quieran. Ahí está. Pero las personas que quisieran realmente un certificado con un aval académico, sí hay una inscripción. Para los profesionales es 40 bolivianos, para los estudiantes 15 bolivianos. Súper. Y con las cargas horarias académicas. Eso quiere decir que hay que escuchar varias ponencias para poder cumplir y obtener el certificado. 15 bolivianos para los estudiantes. Hay que difundir esta información, puede ser realmente valiosa, y quien no necesita el certificado, pues vaya a todo lo que le interese. Obviamente habrá música, ¿no? No vamos a hablar de las sonoridades sin la música. ¿Cómo va a estar esa parte? Bueno, tenemos la parte académica que va a estar de lunes a viernes en la mañana y en la tarde, y tenemos desde el 21 al 25 de agosto. Así es. Y en las noches están los conciertos de las propias comunidades que están viniendo, ¿no? Del altiplano, los valles, tierras bajas. De tierras bajas, por ejemplo, va a venir Bajón, ¿no? Bajón, que es esa zampoña gigante que se va a ejecutar, y también del altiplano el Huititi, que es muy poco conocido. Y bueno, de los valles, algo que resalta, a mí me impresiona, va a venir, por ejemplo, Liberia de Potolo, que no se conoce. Sí, bailamos la danza Potolito, pero no conocemos esto de Liberia, que tiene que ver con el tema del movimiento de las mariposas, ¿no? Y es muy linda, y así cada tropa que está viniendo de diferentes regiones, comunidades, para compartir. Incluso el país vecino, Perú, va a estar presente con la danza de tijeras, así para que veamos un poco del performance que ellos van a hacer, y así sucesivamente. Lo más importante es disfrutar un poco de la ejecución de la música y el performance, ¿no? Porque ellos bailan en un espacio abierto, no en un escenario cerrado, y eso también va a ser bastante interesante, ¿no? Que podamos tener una lectura visual directa, rápida, para poder entender esa diversidad. Perfecto, está hecha la invitación. Elvira, ¿tú alguna vez tocaste algún instrumento? Sí, pero me he hecho castigar. ¿Por qué? Bueno, en mi pueblo yo había tocado la hula. ¿Cuál es tu pueblo, Elvira? Cacachaca. Cacachaca. Había tocado la hula y está prohibido para las mujeres. ¿Cómo es ese instrumento? Es como zampoña. Ya. Es como zampoña. Chiquita. Hay varios tamaños, las grandes, pequeñas, medianas. Y bueno, yo me apropié del chiquitito porque sonaba bien linda. Y me pillaron y luego me castigaron, ¿no? Fue sancionada en la comunidad por haber tocado. ¿Qué edad Pero ahora me tenías, doy cuenta, Elvira? tenía 8 años, algo así. Y ahora me doy cuenta que, claro, en la comunidad nosotros estamos sujetos a la producción, ¿no? En este caso, de lo que nos alimentamos, como papa, haba, maíz, ¿no? Pero en la ciudad no estamos sujetos a eso, porque el sujeto urbano es más de lo urbano, que estamos en las calles, estamos en las casas,
el trabajo es en la computadora, así, entonces es diferente también. Pero en la comunidad sí, primordialmente era importante porque esto traería malos vientos, digamos, ¿no? Entonces, me parece bien interesante, pero hay que entender también en términos arqueológicos, las mujeres sí ejecutaban instrumentos como, por ejemplo, las huancaras. Eso se ve, por ejemplo, en los dibujos de Huamampoma de Ayala. Y así podemos entender también, ¿no?, sus cantos. Sí, sin Y embargo, también hay ciertos como instrumentos que no se pueden, ¿no? Pero también hay otros instrumentos que se pueden Luciel ejecutar. Izumi, una gran charanguista, con un charango muy femenino, además con un sonido muy femenino en el charango. Luciel Izumi decía que en su casa tampoco le dejaba a su mamá, le ocultaba el charango, porque decían que una mujer tocando charango es quencha. Eso también hay que mirarlo. Sí. Tantas cosas. Sí. Muchas gracias otra vez, Elvira Espejo, directora del MUSEF, en una nueva gestión. Gracias por visitarnos y que les vaya súper bien. Quienes no puedan porque están en Pando, qué sé yo, por Face hay una transmisión live también, así que no hay pretexto para no seguir esta gran fiesta. Gracias, Elvira. No, muchísimas gracias. Más bien, pasen por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, conozcan la diversidad boliviana, tendremos una lectura amplia, ahí está el catálogo para hojear, para integrarse o nutrirse, digamos, de esa información, y no solamente en la música, sino en todas las especialidades, porque el MUSEF te ofrece esa diversidad de conocimientos y pensamientos de nuestro territorio.